Audiolibro. ¿Es razonable creer en Dios? Por Timothy Keller. ¿Qué clase de racionalidad? Mi intención es demostrar que hay razones suficientes para creer en el cristianismo. Los incrédulos al respecto de mayor prominencia en la actualidad, como es el caso de Richard Dawkins y Daniel Dennett, Sam Harris y Christian Hitchens, insisten en que no hay razones suficientes para creer en la existencia de Dios. Dawkins, por ejemplo, sostiene que la proclamación de la existencia de Dios es una hipótesis científica que debería poder someterse a demostración racional. Tanto Dawkins como tantos otros escépticos que secundan sus ideas aspiran a un argumento lógico o empírico sobre Dios que fuera irrebatible y que en consecuencia fuera convincente de manera universal. No están dispuestos a creer en Dios mientras no esté disponible la prueba necesaria. ¿Hay algo que objetar al respecto? Por mi parte creo que sí. Todos esos autores están evaluando los argumentos cristianos desde los propuestos de lo que ha dado en llamarse racionalismo radical. Sus proponentes sentaron un principio que denominaron principio de la verificación, en virtud del cual no debería creerse en proposición alguna que no pudiera demostrarse aplicando la lógica o mediante la verificación empírica sensorial. Ahora bien, ¿qué es lo que en realidad quiere decirse con demostrarse? La prueba, desde ese punto de vista, consiste en un argumento lo suficientemente fuerte como para que ninguna persona, en adecuado ejercicio de sus facultades mentales, pueda desestimarlo. Ateos y agnósticos, por lo cual, demandan esa clase de prueba respecto a Dios. Pero no son ni mucho menos los únicos que se atienden a un racionalismo radical. Son muchos los cristianos que aseguran que sus argumentos a favor de la fe tienen la fuerza suficiente como para que todos aquellos que los rechacen estén sencillamente cerrándose a la evidencia de la verdad, ya sea por miedo o por pura obcecación. A pesar de la notable cantidad de libros que demandan a los cristianos pruebas respecto a sus creencias, no encontraremos a los filósofos haciendo eso, ni siquiera a los ateos más recalcitrantes. La inmensa mayoría de ellos están de hecho convencidos de que el racionalismo radical es prácticamente imposible de defender. Para empezar, la demanda no está en consonancia con sus propias exigencias. ¿Cómo puede demostrarse de forma empírica que nadie puede creer en algo sin una prueba empírica? De todo punto es algo imposible, lo que pone al descubierto que, en el fondo, el ateísmo es asimismo una creencia. El racionalismo radical asume igualmente que es imposible llegar a una perspectiva desde cero, una postura de completa objetividad ideal. No obstante, la práctica totalidad de los filósofos opina que eso es algo imposible. Todos sin excepción evaluamos las cosas a partir de experiencias y presupuestos previos, con un trasfondo personal de creencias que influyen sobremanera en nuestro pensamiento y en el modo en que funciona nuestra mente razonante. Entonces, no es honesto demandar argumentos a los que todo el mundo sin excepción deba doblegarse. El filósofo Thomas Nagel es ateo, pero en su libro La Última Palabra admite que no puede tratar la cuestión de Dios de forma aséptica. De hecho, confiesa que tiene temor de la religión y que duda mucho de que nadie pueda tratar esa cuestión sin motivos poderosos para pronunciarse de una u otra forma al respecto. Me refiero al miedo a la religión como tal. Hablo además por propia experiencia al padecer yo mismo ese temor. Deseo que el ateísmo sea cierto. No es solo que no crea en Dios y, como es lógico y natural, espere estar acertado en esa ausencia de creencia. Es que realmente espero que Dios no exista. Es más, no quiero en modo alguno que haya un Dios. No quiero que el universo esté configurado de esa manera. Tengo, además, curiosidad por saber si hay alguien a quien le sea de verdad indiferente la existencia o inexistencia de Dios. Alguien que, con independencia de su creencia al respecto, no desee de forma particular que se demuestre definitivamente como correcta una y otra alternativa. Imaginemos a un juez al que se le llega un caso en el que una de las partes contendientes es una empresa en la que ha invertido una gran cantidad de dinero. Ahora bien, a la vista de su particular interés en que el caso discurra de determinada manera, renuncia por principios a hacerse cargo del caso. Lo que Nagel está ahí diciendo es que, en lo que respecta a Dios, todos nos parecemos al juez, dependiendo de la experiencia personal que se haya tenido con la religión, de posibles compromisos y creencias en otras áreas
y asimismo del modo en que nos estemos conduciendo en la vida, todos queremos realmente que la cuestión de Dios se resuelva en uno u otro sentido. El problema surge cuando no hay salida alternativa y hay que aceptar el caso se quiera o no. Con su rechazo al racionalismo radical, Hegel, aún a pesar de su escepticismo, muestra un extraordinario respeto por las creencias y la religión. Se diferencia por ello tanto en tono como de posición de Dawkins y de Harris. La imposibilidad de defender el racionalismo radical con presupuestos filosóficos se ha hecho patente en las severas y un tanto sorprendentes críticas de parte del mundo académico en revistas especializadas a los libros de Dawkins y Dennett. Como ejemplo emblemático, Terry Eagleton, académico de afiliación marxista, escribió una acerba reseña crítica del libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, que fue publicada en London Review of Books. Su crítica se centra en la ingenua pretensión de Dawkins de que la fe carece de componente racional y de que la razón no se asienta de manera notable en la fe. Dawkins considera que toda la fe es por sí ciega y que a los niños cristianos y musulmanes se les adoctrina para que crean sin cuestionamientos, pero de hecho ni siquiera los clérigos de pocas luces que ejercían de mentores míos en el instituto creían que eso tuviera que ser así. Toda la corriente principal del cristianismo, la razón, el recurso de la argumentación y la duda honesta han sido siempre parte integral de las creencias. La razón aún está presente y activa en todo momento para el creyente. No le permite profundizar hasta la esencia de las creencias, como tampoco le permite para las creencias no religiosas de fina percepción y trasfondo ilustrado. El propio Dawkins vive más por fe que basándose en una razón empírica. Todos suscribimos en una u otra área creencias que no cuentan con justificación racional intachable, pero que aún así es razonable concederles algún crédito. Ahora bien, si rechazamos el racionalismo radical, ¿vamos a quedarnos estancados en un relativismo sin posible manera de juzgar y diferenciar distintas posturas? Creo rotundamente que no. En los capítulos 2 y 3 señalaba la imposibilidad fáctica de mantener un relativismo absoluto. Mi enfoque en lo que queda del libro será el conocido como racionalismo crítico. Este enfoque asume que hay argumentos que un elevado número de personas racionales encontrarán convenientes, aunque no haya un argumento que sea igual de persuasivo para todos sin excepción. La premisa de partida es que algunos sistemas de creencias son, por su propia naturaleza, más razonables que otros, pero que todo posible argumento que se aduzca será racionalmente evitable al final. Esto quiere decir que siempre se puede encontrar una razón para zafarse de una argumentación en particular que no peque. Aún así, ni de juicio sesgado ni de empecinamiento. Sea como fuere, eso no significa que no podamos evaluar las creencias, sino sencillamente que no deberíamos esperar pruebas concluyentes, inapelables o incuestionables, y que así pretenderlo no sería justo. Ni siquiera en el campo científico se procede así. Los científicos son recios a afirmar que una teoría ha quedado definitivamente demostrada o confirmada. Incluso Richard Dawkins admite que las teorías de Darwin no pueden ser probadas de forma irrecusable, que pueden surgir nuevos datos que forzarán a nuestros sucesores a abandonar el darwinismo o a modificarlo más allá de todo posible reconocimiento. Pero eso no significa que la ciencia no vaya a seguir experimentando con propuestas de teorías y descubra sin duda que unas son empíricamente más verificables que otras. De hecho, una teoría se considera empíricamente verificada si es capaz de organizar la evidencia disponible de forma coherente y, al mismo tiempo, explicar los fenómenos que la acompañan en mejor manera que ninguna otra teoría alternativa concebible. Esto quiere decir que, de ser puesta a prueba, nos lleva a esperar, con cierto grado de precisión, múltiples y variados eventos de mejor manera que otras teorías en competencias sobre los mismos hechos y datos, y que es por tanto aceptable, aunque sin estar inapelablemente demostrada, en el sentido del racionalismo radical. En Hay un Dios, el filósofo Richard Swinburne argumenta con mucha fuerza que la creencia en Dios puede ser puesta a prueba y justificada, pero no demostrada, en esa misma manera. La idea de que existe un Dios, señala, nos lleva a esperar la realidad de las cosas que observamos, que el universo en verdad existe, que se rige por leyes científicas,
que hay seres humanos que lo habitan con conciencia de ello y con un sentido moral indeleble. La teoría que propone que no hay Dios, insiste en señalar, no nos lleva a esperar ninguna de esas cosas. Por lo tanto, la creencia en Dios es más plausible empíricamente y, además, elucida aquello que percibimos como explicación superior de lo existente. No hay desde luego forma alguna irrebatible de demostrar la existencia de Dios, pero eso no significa que no podamos sopesar y analizar las razones subyacentes en las creencias religiosas, y podamos descubrir incluso que una en concreto, de entre varias otras, es de hecho la más razonable. Dios como dramaturgo. No quisiera que nadie pensara que estoy asumiendo la postura del racionalismo crítico como segunda mejor opción o a falta de algo mejor. Si el Dios de la Biblia realmente existe, el racionalismo crítico sería la manera apropiada de acercarnos a la gran cuestión de su ser y existencia. Cuando, a su regreso a la Tierra tras un viaje espacial, uno de los cosmonautas rusos informó que no había encontrado a Dios, señaló al respecto C.S. Lewis que era algo así como si Hamlet hubiera subido a la torre más alta de su castillo en busca de Shakespeare. Si Dios en verdad existe, no será desde luego como un objeto más dentro del universo, como materia que nosotros podamos analizar en el laboratorio empíricamente. Su relación con nosotros sería como la del dramaturgo, con los personajes de su obra. Nosotros, sus personajes, podremos llegar a saber muchas cosas acerca de nuestro autor, pero tan solo en la medida que él considere oportuno. Esto quiere decir que no va a ser en modo alguno posible demostrar o probar la existencia de Dios como si un objeto presente en el universo se tratara, como puede ser el caso del oxígeno y el hidrógeno, o el de una isla en el Océano Pacífico. Lewis propone otra metáfora para conocer la verdad acerca de Dios al afirmar que cree en Dios. Como creo que el sol ha salido no solo porque lo veo, sino porque con su luz veo todo lo demás. Imaginemos por un momento que intentamos mirar directamente al sol para poder desentrañar su naturaleza. Es imposible hacerlo. La retina humana quedaría dañada de forma irremediable. Una manera mucho mejor de hacerlo sería indagar acerca de la existencia, el poder y la cualidad de ese astro con relación al mundo que nos hace manifiesto, para reconocer cómo sustenta todo cuanto percibimos al mismo tiempo que nos permite verlo. Esa sería, pues, una vía de progreso al respecto. De nada servirá, en consecuencia, empeñarnos en mirar directamente al sol, por así decirlo, en busca de pruebas irrefutables de la existencia de Dios. En su lugar, deberíamos ver lo que el sol nos muestra. ¿Qué explicación acerca del mundo cuenta con mayor poder explicativo para dar sentido a lo que observamos en el mundo y en nosotros mismos? Tenemos la sensación de que el mundo no es como debería ser. Nos percibimos a nosotros mismos como grandiosos y también llenos de fallos. Anhelamos experimentar amor verdadero y plenitud de belleza, pero en una medida tal que el mundo no puede ofrecer. Tenemos una necesidad profunda de encontrarle sentido a las cosas y a la existencia. ¿Qué cosmovisión sería la más acertada y satisfactoria en ese sentido tan plural? Los cristianos no sostienen que su fe les proporcione omnisciencia o un conocimiento absoluto de la realidad. Eso tan solo puede hacerlo Dios. Pero sí se sostiene que la razón que da respecto a todo aquello que nos rodea, la creación, la caída del hombre, la redención y su restauración, da pleno sentido al mundo. Le pido ahora a mi paciente lector que asuma por un momento la visión cristiana de las cosas, como si de unas nuevas gafas se tratara, y contemple el mundo desde esa perspectiva, que compruebe si tiene el poder para explicar lo que vemos y sabemos. Si el Dios de la Biblia existe, no va a tratarse del escritor en su torre, sino de un auténtico y genial dramaturgo. Eso significa que no vamos a encontrarlo en la manera o con la facilidad que encontramos un objeto pasivo en virtud de los poderes empíricos de la investigación. Se tratará más bien de dar con las pistas que nos guíen a la realidad que ha dejado impresa en el universo, nosotros incluidos. Esa es la razón de que, si Dios existe, podamos esperar encontrarlo apelando a nuestras facultades racionales. Si en verdad hemos sido hechos a su imagen y semejanza como seres racionales y personales, tendrá que darse una cierta correspondencia entre su mente y la nuestra. Sin embargo, eso significa asimismo que la sola razón no bastará.
Al genial dramaturgo tan solo se accede a través de una revelación personal. Es por eso que tenemos que dirigirnos a la Biblia para saber qué dice acerca de Dios y la condición humana. En la perspectiva cristiana, la evidencia final acerca de la existencia de Dios es la persona de Jesucristo. Si hay un Dios, los personajes de su obra pueden esperar tener la necesaria información respecto a su persona dentro de su propia obra. Pero los cristianos creemos que nos dio más que mera información. Dios se incluyó a sí mismo en su historia como personaje principal con el nacimiento de Jesús en el establo y en su gloriosa resurrección tras su muerte. Es a Él, por tanto, a quien hemos de dirigirnos. Parte 2. Las razones de la fe. Capítulo 8. Los indicios de Dios. Si dejamos a un lado la posible existencia de Dios y la pervivencia tras la muerte como eventualidades dudosas, surge inapelable la cuestión de decidir el sentido y uso de la vida. Si la muerte pone fin a todo, si no hay razón para esperar lo bueno ni temer lo malo, habrá que preguntarse para qué estamos en el mundo y cómo hemos de comportarnos a la vista de ello. La respuesta es sencilla, pero tan difícil de aceptar que serán quizás mayoría los que no estén dispuestos a asumirla. No hay razón que justifique la vida. Luego, la vida no tiene sentido. Somerset Maugham, The Summing Up. Es muy cierto, estuve siempre convencido de ello. No tengo derecho alguno a existir. Yo aparecí en el mundo por casualidad, con la misma clase de existencia que pueda tener una piedra, una planta, un microbio. Mi propia percepción no iba mucho más allá de un insustancial zumbido. Se me ocurría entonces pensar que ahí estaba yo, comiendo y bebiendo, haciendo lo posible por preservar la vida, que no había ni una sola razón, nada en absoluto que justifique la existencia. Jean-Paul Sartre, La náusea. ¿Cómo creer en el cristianismo si ni siquiera sabemos si Dios en verdad existe? La auténtica cuestión, sin embargo, es que aún no siendo posible una prueba irrefutable y fehaciente de su existencia, son muchas las personas que tienen indicios sólidos de su realidad, huellas de Dios por así decirlo, en múltiples formas y lugares. Durante un tiempo tuve encuentros periódicos con un joven y brillante científico que estaba atormentado por un sentido general de la existencia real de Dios. Mucho del contenido de este capítulo se lo debo a lo descubierto en mis conversaciones con él. Este joven examinaba incansable argumento tras argumento de la razón de Dios, y aún teniendo muchos de esos argumentos un mérito indudable, para él todos podían recusarse racionalmente en uno u otro punto, lo que le suponía un terrible desasosiego. No voy a poder creer hasta que encuentre al menos una razón absolutamente irrefutable de la existencia real de Dios, me confesaba intranquilo. El que yo le señalara entonces que estaba con ella asumiendo un racionalismo radical le proporcionó cierto alivio, sobre todo al llegar conjuntamente a la conclusión de que no había prueba irrefutable que demostrara que ese objetivo había sido alcanzado. A partir de ese momento empezamos a dar marcha atrás con el propósito de revisar las principales vías de razonamiento que había hasta ese entonces estimado como auténticas pruebas y las consideramos indicios. El siguiente repaso, con esa perspectiva en mente, le ayudó a ver que, de forma acumulativa, los indicios disponibles acerca de la existencia de Dios tenían una fuerza realmente extraordinaria. El filósofo Alvin Plantinga está convencido de que no hay pruebas sobre la existencia de Dios que pueden convencer racionalmente a todas las personas. Aún así, cree que hay al menos entre 2 y 3 docenas de buenos argumentos para la existencia de Dios. Los lectores que se toman la molestia de repasar la lista que propone Plantinga encontrarán en su mayoría que algunos de esos argumentos son atractivos y otros no. Sea como fuere, lo cierto es que el peso total de los que parezcan apropiados pueden llegar a ser realmente formidable. En las páginas que seguiré trataré tan solo un número limitado de ellos. El estallido misterioso. Los individuos de mente más racional se han sentido siempre fascinados por esta cuestión. ¿Cómo es que existe algo y no justamente lo contrario? Cuestión que se ha hecho más interesante todavía con la teoría del Big Bang. Existe evidencia suficiente como para asegurar que el universo se está expandiendo en forma explosiva y hacia el exterior, a partir de un único punto. Stephen Hawking ha escrito al respectivo lo siguiente: en la actualidad prácticamente todo el mundo cree que el universo y asimismo el tiempo tuvieron su inicio a partir de un tremendo Big Bang. El científico francés Francis Collins lo explica en lenguaje popular en su libro The Language of God, o Cómo habla Dios. Disponemos de una muy sólida conclusión de que el universo se originó a partir de un tremendo Big Bang.
Hace 15.000 millones de años el universo tuvo su inicio con un deslumbrante fogonazo de energía inimaginable a partir de un punto infinitesimalmente pequeño. Esto implica que, de forma previa a ese momento, no existía nada. Soy incapaz de imaginar en qué manera la naturaleza, en este caso el universo, pudo haberse creado a sí misma. El hecho de que el universo tuviera un principio implica que alguien tuvo la capacidad necesaria para iniciarlo, y soy personalmente de la opinión de que eso tuvo que ocurrir desde afuera. Todo cuanto conocemos en este mundo es contingente, es decir, obedece a una causa externa. En lógica consecuencia, el universo, que no es más que un inmenso cúmulo de entidades contingentes, ha de depender a sí mismo de una causa externa para su existencia. Algo tuvo que hacer posible el Big Bang. Pero, ¿qué en concreto y de forma particular? Evidentemente fue algo externo a la propia naturaleza. Esto es, un ser sobrenatural no contingente, existente por sí y en sí. Sam Harris, en su reseña del libro de Francis Collins, hace la clásica objeción a esa línea de argumentación. Sea como fuere, insiste, y aún aceptando que nuestro universo tenga por fuerza que haber sido creado por un ser inteligente, esto no sugiere que haya sido necesario y obligadamente creado por el Dios de la Biblia, y lo asiste sin duda toda la razón. Si nos planteamos esa propuesta como demostración de la existencia de un Dios personal, es evidente que no completa toda esa perspectiva, pero si lo que estamos buscando es un indicio, una pista indicativa de la existencia de algo más allá del mundo natural, esta propuesta innegablemente es muy provocadora para un número estimable de personas. La alfombra cósmica de bienvenida. Para que la vida orgánica pueda existir, las regularidades fundamentales y las constantes de la física, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, el empuje de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, han de tener y mantener valores que, en su conjunto, queden limitados a unos parámetros notablemente estrechos. Ahora bien, la probabilidad de que esa calibración tan perfecta y ajustada ocurra por pura casualidad es tan escasa como para ser considerada estadísticamente irrelevante. Collins lo expresa una vez más de forma acertada. Al contemplar el universo desde la perspectiva del científico, la impresión es que éste anticipaba nuestra llegada. Hay de hecho 15 constantes, la constante gravitacional, diversas constantes relativas a las fuerzas nucleares fuertes y débiles, etc., que tienen valores sumamente precisos. Si alguna de estas constantes se alterara aún solo una millonésima parte, o en algunos casos en una sola parte en un conjunto de millones, el universo no existiría tal como lo conocemos. La materia no habría podido concretarse y en consecuencia no habrían existido ni las estrellas, ni las galaxias, ni los planetas, ni el ser humano. Como alguien ha señalado, es como si un notable número de esferas se hubieran programado al unísono, dentro de unos parámetros muy precisos, lo que es en efecto lo ocurrido, y que un fenómeno de esa naturaleza pueda haber ocurrido de forma casual es algo extremadamente improbable. Stephen Hawking dice en ese sentido, las probabilidades en contra de que un universo como el nuestro surgiera a partir de algo parecido al Big Bang son tremendas. Personalmente, creo que encontramos ahí unas muy claras implicaciones religiosas. Además, aún añade, sería muy difícil de explicar que el universo haya hecho su aparición de ese modo a no ser por un acto externo y voluntario, por parte de un Dios que tuviera en mente crear a seres como nosotros. Esta teoría se conoce como el principio antrópico o el argumento de la sintonía fina. Esto es que el universo fue dispuesto en forma adecuada para la aparición y existencia del ser humano. Como argumento, debe de ser de una de las fuerzas extraordinarias, justamente por la tremenda cantidad de protestas y refutaciones que ha sido suscitando. La más común de todas ellas, utilizada por Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, es que podrían existir trillones de universos. Dada la enorme cantidad de universos existentes en una enorme acumulación de tiempo y espacio, es inevitable que algunos de ellos reúnan las características necesarias para hacer posible nuestra forma de vida. El universo en que nosotros nos encontramos cumple con esos requisitos, lo cual explica por qué nos encontramos aquí. Como prueba definitiva, la sintonía fina o el principio antrópico puede sin duda evitarse racionalmente, y aún así haber prueba alguna de la existencia de múltiples universos tampoco puede demostrar su ausencia. Aún así, y como indicio potencial, esa vía de pensamiento tiene su fuerza. Alvin Plantinga propone una ilustración práctica al respecto. Imagina para ello a un hombre que se reparte a sí mismo 4 ases 20 veces seguidas en una misma partida de póker. Mientras sus compañeros echan mano a los revólveres, ese jugador se apresura a explicar: sé que parece sospechoso,
Pero ¿qué pasaría si hubiera una infinita sucesión de universos, de modo tal que, para cualquiera posible distribución de las cartas de póker, hubiera un universo que lo permitiera? Y es justamente nuestro caso, que nos encontramos en un universo que cumple esas características y en lo que yo puedo repartirme 4 ases seguidos sin hacer trampas. Ese argumento no surtiría efecto alguno en los otros jugadores de la partida. Es técnicamente posible que ese jugador se viera sin trampas 20 manos seguidas de ases, pero aún sin poder demostrar que hubiera hecho trampa, tampoco sería razonable concluir que no hubiera sido así. El filósofo John Leslie propone una ilustración similar. Imagina a un hombre que ha sido sentenciado a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento integrado por 50 expertos en tiro. Llegado el momento, todos ellos disparan, pero ni uno solo da en el blanco. Dado que es posible que incluso un avesado tirador falle en distancias cortas, cabe igualmente la posibilidad de que los 50 fallaran a la vez. Es pues técnicamente posible que nosotros estuviéramos por puro azar en el universo en el que se desarrolló la vida orgánica, y aún no pudiendo demostrarse que la sintonía fina del universo obedeciera a un diseño particular, sería irrazonable concluir que no había sido en efecto así. Y aunque la vida orgánica pudiera haber hecho su aparición sin un creador, tiene sentido vivir como si esa remota posibilidad fuera cierta. La regularidad de la naturaleza. Hay algo acerca de la naturaleza que es, sin embargo, mucho más sorprendente e inexplicable que su diseño. Todo razonamiento inductivo científico se basa en el supuesto de la regularidad de la naturaleza. Así, por ejemplo, el agua hervirá mañana bajo las mismas condiciones que lo ha hecho hoy. El método inductivo se basa en generalizaciones a partir de lo observado para llegar a una ley general. Si el razonamiento inductivo no sería posible aprender a partir de la experiencia, no sería posible servirse del lenguaje y tampoco podríamos fiarnos de lo almacenado en la memoria. La mayoría de las personas encuentran todo eso muy normal y nada inquietante, pero no así los filósofos. A David Hume y Bertrand Russell como profanos en la materia que eran. Les preocupaba el hecho de no tener las más mínimas intuiciones sobre el porqué de la regularidad observable en la naturaleza, y más aún el hecho de no tener ni la más mínima justificación racional para asumir que seguirá siendo igualmente así mañana. Si a alguien se le ocurriera decir, bien, el futuro siempre ha sido igual que el pasado en el pasado, Hume y Russell replicarían que se está ahí asumiendo justo lo que se está queriendo establecer. Dicho de otra forma, la ciencia no puede demostrar la regularidad continuada de la naturaleza, que es algo que hay que dar por sentado por fe. Han sido muchos los estudiosos que han sostenido por espacio de varias décadas que la ciencia moderna se desarrolló en su forma más sostenible en la civilización cristiana por razón de su creencia en un Dios personal y todopoderoso, creador y sustentador de un universo ordenado. Como prueba de la existencia de Dios, la regularidad de la naturaleza no es algo inapelable, así siempre se podrá decir. No sabemos por qué las cosas son como son, sin embargo, como indicó de la existencia de Dios, es altamente valioso. No sabemos por qué las cosas son como son, sin embargo, como indicio de la existencia de Dios, es altamente valioso. El indicio de la belleza, Arthur C. Danto, crítico de arte de Nation, describió una vez una obra de arte que le impresionaba por un oscuro pero ineludible significado. Dicho con otras palabras, aun siendo muy cierto que las grandes obras de arte no impactan como un mensaje simplista, si te dan siempre la sensación de que la vida no es una fábula contada por un idiota, llena de ruido y de furia y carente de significado. La realidad es que te llenan de esperanza y que te proporcionan la fuerza necesaria para seguir adelante, aún sin poder precisar qué es lo que en realidad te mueve. Leonard Bernstein se explayó en cierta ocasión acerca del afecto que surtía en la música de Beethoven. Beethoven compuso piezas tan verdaderas y exactas que te dejan literalmente sin aliento. Ahora bien, si al escuchar una música, la sensación que se tiene es que cualquier nota que se escoja al azar es la exacta y adecuada, tanto en relación con la anterior como respecto a la que sigue, lo más probable es que estemos escuchando a Beethoven. Melodías fugaz,
ritmos, dejémoslos para los Tactiboris, los Hitmish y los Ravels. Nuestro muchacho es el que ofrece la buena mercancía, la creada en el cielo, la que tiene el poder de hacerte sentir, al terminar de escuchar, algo va bien en el mundo, y se hace entonces evidente la presencia de la guía de una ley consecuente en sí misma, algo en lo que verdaderamente confiar, algo que no va a fallarnos nunca. Si en verdad Dios no existe y todo lo que hay en este mundo es producto en celebrima expresión de Bertrand Russell de una disposición accidental de átomos, entonces no habrá propósito ni sentido en nuestra existencia. ¿Seremos tan solo meros accidentes? Si somos el producto de fuerzas naturales accidentales, entonces lo que denominamos belleza no será más que una respuesta neurológica ante unos datos particulares. El que encontremos un paisaje hermoso será porque nuestros ancestros sabían cómo encontrar ahí la comida y ellos sobrevivieron, y precisamente gracias a ese factor neurológico que nosotros hemos heredado y que sigue, por tanto, presente y activo, de la misma forma aún han experimentado la música como algo significativo. No dejará de ser algo meramente ilusorio. El amor también será entendido de esa manera. Si no somos más que el resultado de fuerzas ciegas de la naturaleza, aquello que denominamos amor no es más que una reacción bioquímica heredada de nuestros antepasados por transmisión a través de sucesivas generaciones, por ser un rasgo que fomentaba la supervivencia. Bernstein y Danton dan con su palabra testimonio del hecho de que, aun cuando las personas crean que el amor y la belleza son meras respuestas biológicas, en la presencia de un arte verdaderamente grande y sublime, sentimos de manera ineludible que la vida tiene un sentido real, que hay verdad y justicia que no va a fallarnos y que el amor significa todo en este mundo. Nótese aquí que Bernstein, aún sin ser el absoluto una persona religiosa en el sentido más ortodoxo, no puede evitar usar el término cielo al referirse a Beethoven. Por lo tanto, uno puede ser materialista secular, convencido de que conceptos tales como la verdad y la justicia, el bien y el mal, no son meros espejismos. Pero aún así, en presencia de lo bello en la naturaleza o de lo sublime en el arte, el corazón humano nos advierte que puede que no todo ese escepticismo esté justificado. Otro artista de renombre, que aparentemente sostiene la misma teoría de John Updike, en un relato breve, Plumas de Paloma, un adolescente le dice a su madre: si resulta que cuando nos morimos no hay nada, el sol, los campos o cualquier otra posible cosa será un horror, ¿no? Ese horror se lo tragará todo como un océano. Más adelante en la historia, ante la belleza milimétrica del plumaje de una paloma, ese mismo adolescente se siente abrumado ante la certidumbre interna de la existencia de un Dios que preside por detrás de la creación y que le permitiría vivir por la eternidad. Updike parece estar diciendo ahí que, con independencia de creencias personales acerca del azar y el probable sinsentido de la existencia, ante la realidad de lo bello sabemos bien que a pesar vale. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Podríamos objetar a alguien? El que sintamos que es algo es cierto, no le confiere esa cualidad, pero es que estamos hablando de un tan solo sentimiento. Lo que se evoca en esas experiencias es más expectante, un aperitivo o un deseo. Goethe se refiere a esta instancia como bendito anhelo. En realidad no solo percibimos la realidad, sino también la ausencia de aquello que anhelamos. San Agustín, en sus Confesiones, razonaba que todos esos deseos no cumplidos eran indicios que apuntaban a la realidad de Dios. Pero surge de inmediato la objeción por parte de algunos. ¿Es eso realmente así? El hecho, por ejemplo, de sentir que deseamos un filete para cenar no significa que vayamos a conseguirlo. Ahora bien, si bien el hambre no prueba que vaya a hacer una aparición en el menú deseado, no paterniza el hecho de anhelar comida la existencia de alimentos, y no es igualmente cierto, además, que los deseos innatos se corresponden con objetivos de existencia real que pueden satisfacer ese deseo, como el caso del deseo sexual, pertinente al sexo.
El apetito físico relativo a la comida, el cansancio, es correspondencia con dormir, y el deseo de relacionarse a nivel social, que tiene que ver con la amistad, no es pues el deseo no satisfecho y suscitado por la belleza de un deseo innato. Anhelamos experimentar amor, gozo y belleza, que son sentimientos que en ninguna forma van a poder satisfacer la comida, el sexo, la amistad o el éxito. Anhelamos algo que nada en este mundo va a poder satisfacer. ¿No constituye eso un indicio de la existencia de ese algo que queremos? Ese deseo que no puede en manera alguna satisfacer en lo que entendemos como un deseo humano, innato y profundo, lo que convierte en uno de los principales indicios que apuntan a la realidad de Dios. Lo que pone fin a los indicios. En nuestra cultura occidental existe una muy influyente escuela de pensamiento que asegura tener la respuesta adecuada para todos esos supuestos indicios o pistas. Se trata evidentemente de la escuela de biología evolutiva, que afirma que todo lo relativo al ser humano puede ser explicado en función de la selección natural. Un libro que trata de desabastecer todos esos posibles indicios acerca de Dios es Romper el hechizo. La religión como un fenómeno natural, de Daniel Dennett. El autor sostiene que el origen de nuestros sentimientos religiosos se explica sobre la base de la necesidad que tuvieron nuestros antepasados remotos de sobrevivir en un entorno hostil, en colectivos numéricamente grandes. Entonces, nos dieron en herencia ese rasgo genético particular, propuesta que el autor resume en los siguientes términos. Todo lo que valoramos, desde el azúcar, el sexo, el dinero, hasta la música, el amor y la religión, lo valoramos en razón de algo detrás de una razón, esas las razones evolutivas, que son distintas a las nuestras, que constituyen justificaciones independientes que han sido respaldadas por la selección natural. En The New York Times The Magazine, Robin Marantz pasaba revista en un artículo de su autoría sobre lo que los evolucionistas piensan acerca de la religión. El artículo se titulaba Darwin's Good, el Dios de Darwin. Sabemos que la idea de un Dios infalible es tranquilizadora, noción que incluso un niño puede aceptar. ¿Por qué es así? Algunos evolucionistas, como el caso de David Wilson, piensan que la creencia en Dios hizo en su momento que las personas fueran más felices y menos egoístas, lo que supuso que sus familias y tribus tuvieran mayores oportunidades de sobrevivir y asimismo de conseguir mejores apareamientos. Otros, en cambio, como en el caso de Scott Adams y Richard Dawkins, postulan que la creencia en Dios es un subproducto accidental de otros rasgos pertinentes que ofrecían una mayor posibilidad de adaptación. Los antepasados nuestros que incluso cuando nos lo habían, por lo cual es más probable que adjudicaran narraciones, en virtud de un razonamiento causal, a todos los que les rodea y acontecía. Se trata de características y rasgos pertinentes, concluyen esos autores, que nos hacen más respectivos la noción de un Dios, ya que podemos ver agentes narrativos e inteligencia allí donde en realidad no hay nada en absoluto. A pesar de los enconados debates en ese campo en particular, los teorizadores de la evolución coinciden totalmente en que nuestra capacidad para creer en Dios forma parte de nuestra fisiología por la sencilla razón de que estaba asociada, ya fuera de forma directa o indirecta, con las características que ayudaron a nuestros antepasados a adaptarse al medio. Esa es la razón de que los argumentadores a favor de la existencia de Dios sean atrayentes para un gran porcentaje de personas y nada pueda ni debe decirse o añadirse al respecto. Los indicios no serían entonces indicativos de nada. Aún así, sigue siendo mucho lo que creen, no solo en el argumento que elimina todo posible indicio es de carácter gravemente contradictorio, sino también que de hecho apunta a otros posibles indicios respecto a Dios. En la última parte del libro, del espejismo de Dios, de Dawkins, admite que dada que somos el resultado de la selección natural, no podemos confiar en nuestros sentidos de forma absoluta. Después de todo, la evolución se interesa tan solo en preservar una conducta adoptiva, en una creencia verdadera.
En el artículo publicado por el The New York Times Magazine mencionaba líneas atrás. Otro científico dice al respecto: en determinadas circunstancias, una creencia simbólica que se aparta de la realidad fáctica corre mejor suerte. Dicho de otra forma, las creencias falsas paranoicas son en ocasiones más efectivas para ayudarnos a sobrevivir que aquellas otras que se atienden meramente a lo fáctico e inmediato. Yo no creo que Darwin u otros teorizadores de la evolución se den cabal cuenta del alcance total de esa percepción crucial. La evolución tan solo resulta fiable en cuanto que nos proporciona facultades cognitivas que nos ayudan a surgir, viviendo pero no como cuadro fiable y exacto del mundo que nos rodea. Patricia Churchland le explica: la principal tarea del cerebro es poner en su debido sitio a las distintas partes del cuerpo con el fin de que el organismo como tal sobreviva. Las mejoras en el control sensomotor suponen una ventaja evolutiva, un estilo más sofisticado de representación del mundo, en ventaja siempre y cuando potencie las oportunidades de supervivencia del organismo como tal. La verdad, cualquiera que pueda ser, pasa a un segundo plano. Thomas Nagel, el destacado filósofo y ateo, se muestra de acuerdo en el último capítulo de su libro La última palabra. Afirma al respecto que sin duda la mente nos informa de lo que realmente es, de lo que en verdad está presente en el mundo, por lo que he de seguir las reglas de la lógica por ser correctas y no tan solo por estar yo biológicamente programada para así hacerlo. Pero lo cierto es que, según la biología evolutiva, las leyes de la razón deberían tener sentido en tanto y cuanto nos ayuden a sobrevivir, no porque nos informen necesariamente acerca de la verdad. De ahí que, en última instancia, Nagel se pregunta: ¿podemos tener una confianza continuada en la razón como fuente de conocimiento acerca del carácter no aparente del mundo? En sí misma, creo yo, la historia de la evolución, la de la raza humana como tal, no da razón que justifique esa confianza. Los evolucionistas postulan que sí. La idea de Dios nos parece de entrada sensata. No es porque Dios realmente exista, sino tan solo porque esa creencia nos ayuda a seguir adelante y por lo tanto pasa a formar parte constitutiva de nuestro ser. Ahora bien, si es en verdad cierto que no podemos fiarnos de nuestra facultad inductoras de creencias para que nos expliquen la verdad de Dios, ¿por qué deberíamos confiar en ellas como fuente de información fidedigna respecto a cualquier posible cosa? La ciencia evolutiva incluida, si nuestras facultades cognitivas únicamente nos informan de aquello que necesitamos para sobrevivir, ¿no es que verdad? ¿Por qué fiarnos de lo que no se diga? De todo esto parece desprenderse que a los teorizadores de la evolución les quedó solo dos opciones. Por una parte, podrían dar marcha atrás y admitir que podemos fiarnos de lo que nos dice la mente acerca de las cosas, Dios incluido, así de encontrarse argumentos e indicios acerca de la existencia de Dios. Cabe concluir que realmente Dios exista. Y en segundo lugar, podrían esos mismos teorizadores dar un paso más allá y admitir que no es en modo alguno posible confiar en nuestra mente respecto a absolutamente nada. A este respecto, no es honrado hacer lo que muchos partidarios de la evolución están de hecho haciendo hoy. Están aplicando con premura el escalpelo de su escepticismo a lo que a otros no dicta la mente respecto a Dios. Pero dejan en cambio libre el filtro crítico de la información que pueda estar suministrándonos la ciencia evolutiva. Ese es sin duda el gran talón de Aquiles de la biología evolutiva y la teoría que lo sustenta. Alvin Plantinga hace notar en este sentido que el propio Darwin era consciente de ese punto vulnerable. En una carta a un amigo se expresa en los siguientes términos: surge siempre la terrible duda de si las convicciones humanas desarrolladas a partir de una mente procedente de animales inferiores tienen algún valor o no, o ni siquiera en algún modo fiable. Plantinga procede a continuación a argumentar que es en la última instancia asimismo irracional aceptar el naturalismo evolutivo,
teoría que sostiene que todo cuando hay en nosotros consecuencia de la selección natural. Si eso fuera en verdad cierto, no podríamos siquiera fiarnos de los métodos por los que le llega a esa conclusión, ni tampoco de la teoría científica. Las personas que se suman de la línea marcada por Darwin sostienen que existe un conflicto entre la ciencia y la religión, pero la auténtica verdad de la cuestión es que el conflicto está entre la ciencia y el naturalismo, y no entre la ciencia y la creencia en Dios. A la vista de una evolución carente de directrices, hay igual número de posibilidades de que vivamos en un mundo ficticio, de que podamos llegar a saber algo acerca de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. A pesar de la popularidad de los libros en la línea Dennett, Darwin y Harris, que tratan de usar la teoría evolutiva para la erradicación de todo indicio relacionado con lo religioso, es cada vez mayor el número de pensadores que son conscientes de sus lagunas, y no se trata solo de creyentes tradicionales, sino asimismo de pensadores de línea de Thomas Nagel. Leon Weisler, editor literario de The New Republic, hace notar el fallo del argumento en su reseña crítica del libro de Dennett Romper, El hechizo. Dennett presenta la razón al servicio de la selección natural y como producto de esta. Pero si la razón es producto de la selección natural, ¿qué grado de certeza se puede describir en un argumento racional partidario de dicha selección natural? El poder de la razón se deriva de su independencia, no de otra posible cosa. La biología evolutiva no puede invocar el poder de la razón ni siquiera cuando la anula. En resumen, si tal como afirman los científicos evolutivos, lo que nuestro cerebro nos informa acerca de la moral, el amor y la belleza no es cierto, por ser tan solo un agregado de reacciones químicas diseñadas para transmitir nuestro código genético. Igual será el caso de lo que su cerebro se les informe respecto al mundo. Y si es en verdad así, ¿qué razón hay para que le demos crédito? Lo que pone fin a los indicios es realmente un indicio. Soy de la opinión de que, en última instancia, lo que supuestamente pone fin a todo posible indicio nos ponen antecedentes de otro indicio más acerca de Dios, en complemento de los ya mencionados. El primer indicio es la existencia del mundo, esto es, todo lo relativo al Big Bang. Ante semejante contingencia, el común de las personas responde muy acertadamente. Pero eso no prueba que Dios exista. Es posible que el Big Bang se originara a sí mismo. El segundo indicio es la sintonía fina del universo conocido, la probabilidad entre trillones de que nuestro universo favorezca la vida orgánica y humana. Una vez más, el hombre de la calle responde, pero eso tampoco demuestra la existencia de Dios. Podría ser por puro azar que este universo nuestro fuera el que de hecho surgiera. Otro posible indicio es la regularidad observable en la naturaleza. Todo razonamiento inductivo científico se asienta sobre esa premisa, aun cuando carecemos de la más mínima justificación racional para asumir que vaya a seguir siendo así. Cuando los creyentes han insistido en que ese es un claro indicio de la existencia de Dios, los incrédulos replican cargados de razón. Ignoramos la razón de la regularidad en la naturaleza, pero lo cierto es que sencillamente ahí está, y en nada prueba que Dios exista. Otro posible indicio es la realidad de la belleza y del significado. Si fuéramos en verdad producto de fuerzas accidentales de la naturaleza, carentes de sentido, se preguntan los creyentes, ¿cómo explicar que sintamos la belleza es algo importante y que el amor y la vida tienen sentido? Entonces, una vez más, la mente secular responde, esto no prueba la existencia de Dios. Se pueden explicar todos esos sentimientos y convicciones mediante la biología evolutiva. Nuestras intuiciones morales, estéticas y religiosas existen tan solo porque le sirvieron a nuestros antepasados para sobrevivir. Ahora bien, el problema de ese argumento es que demuestra demasiado, y así lo ha hecho notar más de un pensador. Si no podemos confiar en nuestras facultades para la formación de creencias, no deberíamos confiar en ellas en ninguna área. Si Dios no existe, entonces no podemos confiar en nuestras facultades cognitivas en ningún sentido. Pero así funcionamos, y ese es el indicio final. Si creemos que Dios existe, nuestra visión del universo nos proporciona la base para creer que las facultades cognitivas funcionan por cuanto Dios puede hacernos capaces de dar forma a auténticas creencias y a un sólido conocimiento.
Si creemos en Dios, el Big Bang deja de ser un misterio, al igual que dejan de serlo la sintonía fina del universo y la regularidad de la naturaleza. Todo cuanto podemos contemplar adquiere pleno sentido. Si Dios existe, nuestra percepción intuitiva del significado profundo de lo bello y del amor es algo que cabe esperar. Si, por el contrario, no se cree en Dios, no solo son todas esas cosas por completo inexplicables, sino que además nuestra premisa básica, que Dios no existe, te llevaría a no esperar que lo fuese. Y aún teniendo escasa razón para creer que tus facultades racionales funcionan, seguirías aún así haciendo uso de ellas. Carecemos de base para creer que la naturaleza seguirá su curso con regularidad, pero aún así seguimos haciendo uso del lenguaje y del razonamiento inductivo. No hay ni una sola razón de peso que nos haga confiar en nuestros sentidos cuando nos conmovemos ante el amor y la belleza como genuinos valores. Aún así, seguimos haciéndolo. C.S. Lewis lo expresa de forma muy vivida. No podemos esperar, excepto en un sentido animal de la escala inferior, enamorarnos de una joven si sabemos, y no dejamos de recordar, que toda su belleza de carácter y de físico es transitoria y accidental, producto de una fusión de átomos, y que nuestra respuesta ante esa realidad no es más que una fosforescencia psíquica producto de los genes. No podremos seguir disfrutando en serio de la música si sabemos y recordamos que su aparente significado es algo ilusorio, que nos resulta placentero porque el sistema nervioso está irracionalmente condicionado para que así sea. Ahora bien, como es lógico y natural, ninguno de los indicios que hemos visto demuestra de forma fehaciente la existencia de Dios. Cada uno de ellos es racionalmente evitable. Aún así, su efecto acumulativo es, creo yo, provocativo y potente. Aún siendo racionalmente posible la visión secular del mundo, esta no imparte a todo lo examinado el mismo sentido que se deriva de la existencia de Dios, y es por eso que los denominamos indicios. La teoría de que existe un Dios que hizo el mundo elucida la evidencia que perseguimos de mejor manera que la teoría opuesta de la negación de ese Dios. Los que argumentan en contra de la existencia de Dios persisten en el método inductivo y en la aplicación de sus facultades lingüísticas y cognitivas, todo lo cual adquiere mucho mayor sentido y relevancia en un universo de creación divina que se sustenta por su poder. Más allá de los indicios. Puedo perfectamente imaginar a alguien diciendo en este punto: así que no hay conclusión definitiva. Todo lo que ha estado diciendo se reduce en última instancia que es muy probable que Dios exista, pero sin que pueda demostrar de forma inapelable y concluyente. Esto quiere decir que nadie puede asegurar que haya o no haya Dios. Es una conclusión con la que no estoy en absoluto de acuerdo. En el capítulo que sigue, quisiera hacer algo muy personal. No voy a dar razones a favor de la posible existencia de Dios. Mi propósito es demostrar que mis lectores ya saben que Dios en verdad existe. Lo que me gustaría hacer es convencerlos de que, con independencia de aquello que se profese a nivel intelectual, la creencia en Dios es algo inevitable, una creencia verdaderamente básica, que no podemos probar, que no podemos dejar de saber. Sabemos, de hecho, que Dios está ahí, y es la razón de que, incluso cuando creemos con todas nuestras fuerzas que la vida carece de sentido, se nos hace evidente que no podemos realmente vivir así. En el fondo, sabemos cuál es la verdad. Capítulo 9. El conocimiento de Dios. Charlie. Por supuesto que Dios existe. Sabemos básicamente que eso es así. Cynthia. Pues yo no pienso lo mismo. Charlie. ¿Cómo que no? Cuando te hablas a ti misma y la mayor parte del tiempo la pasamos pensando o hablando con nosotros mismos, tienes que sentir que lo que piensas tiene algún sentido, que no es una pérdida de tiempo, que alguien tiene que estar escuchando. Es esa sensación de que alguien te oye y te entiende, lo que te hace pensar que hay en verdad un ser superior, una inteligencia que todo lo abarca y comprende. Esto demuestra que hay una tendencia innata en el ser humano a creer en algo. Hay, sin embargo, un momento en la vida de las personas en el que la mayoría deja de tener esa percepción, la cual solo puede recuperarse mediante un acto consciente de fe. Cynthia. ¿Y tú has experimentado algo así? Charlie. No. La verdad es que no. Pero espero que algún día sea así. Los escritores conservadores y la inmensa mayoría de los que alzan la voz en público se quejan constantemente de que los jóvenes de nuestra sociedad son relativistas y amorales. Como pastor en Manhattan, he estado metido hasta el cuello en reuniones con jóvenes en la franja de 20 y tantos por espacio de 2 décadas. Y eso no ha sido ni mucho menos. La gente joven con la que yo me he relacionado tiene una muy aguda percepción de lo que está bien y lo que está mal. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo que le generan indignación moral, pero hay un problema con su perspectiva moral. Una moral sin fundamento.
En muchos casos, por no decir en la mayoría, tengo que ponerme la capa de la filosofía para poder ser un buen pastor de personas. En cierta ocasión se me acercó un matrimonio joven que buscaba dirección espiritual. No creemos en mucho, por no decir en casi nada, me advirtieron. Por lo tanto, ¿cómo iban siquiera a plantearse si realmente Dios existía? Les pedí entonces que me señalaran algo que creyeran que estuviera realmente mal. La mujer respondió de inmediato señalando la marginalización sistemática de la mujer. Yo le contesté que no podía estar más de acuerdo con ella, porque como cristiano estoy plenamente convencido de que Dios ha creado iguales a todos los seres humanos. Aún así, sentía curiosidad por saber qué la movía a ella a pensar así. Su respuesta fue: las mujeres son seres humanos y los seres humanos tienen derechos. No se puede permitir que esos derechos sean violados o dejados a un lado. Le pregunté entonces cómo sabía que eso era así. Un tanto perpleja por mi pregunta, respondió: todo el mundo sabe que está mal violar los derechos ajenos. Entonces repliqué: la mayoría de los pueblos del mundo no saben eso. Su concepción de la vida no se rige por los mismos principios que los de la cultura occidental respecto a los derechos de las personas. Supón que alguien te dijera: todo el mundo sabe que las mujeres son seres inferiores. Seguramente replicarías: eso no es un argumento, es simplemente una afirmación de carácter personal. Y estarías en lo cierto. Pero volvamos de nuevo al punto inicial. Si en verdad no hay Dios, tal como tú crees, y los seres humanos son producto de la evolución de las especies, ¿por qué iba a estar mal pisotear los derechos de alguien? Entonces, su marido respondió: sí, es cierto. Las personas no somos más que animales de mayor capacidad cerebral, pero a mí me parece que los animales también tienen derechos que no están bien dejar a un lado. Mi pregunta entonces fue si consideraba culpables a los animales de violar los derechos de otros animales cuando el más fuerte se comía al más débil. Pues no se me ocurriría pensar algo así. Entonces, ¿se podía decir que tan solo los seres humanos eran en su opinión culpables cuando abusan del más débil? Así es. Ahora bien, ¿cómo es que podía esa pareja tener un doble rasero a la hora de juzgar a personas o animales, de forma tal que los seres humanos no tenían derecho a actuar según su naturaleza como hacen los animales? ¿Por qué insistía esa pareja en la dignidad individual y en el valor intrínseco de la persona? ¿Por qué creían además en la existencia de derechos humanos de carácter inviolable? La verdad, no lo sé, admitió la mujer. Supongo que si están ahí es porque habrán surgido de alguna parte, y no hay mucho más que se pueda decir. La conversación con esa pareja fue mucho más productiva de lo que pueda parecer sobre la base de esta breve reseña. La joven pareja se rió con ganas de la poca consistencia de algunas de sus propias respuestas, lo que me demostró a mí que están abiertos a explorar y que tenía, por ello, mayor libertad para mostrarme crítico. Lo que pone de relieve ese episodio es que nuestra cultura presente difiere de lo que ha sido la norma en tiempos pretéritos. Las personas siguen teniendo fuertes convicciones morales, pero, en contraste con otros tiempos y asimismo con otros lugares, carecen de una base sólida que sustente y explique por qué creen que unas cosas están bien y otras, en cambio, mal. La sensación que da es de una vaguedad en los principios, como si flotaran en el espacio, sin origen claro ni rumbo fijo, sin anclarse en tierra, sin fundamento. El poeta polaco Czesław Miłosz comentó en este sentido: lo que ha venido a resultar sorprendente en el periodo posterior a la Guerra Fría son todas aquellas profundas y hermosas palabras pronunciadas con veneración en lugares como Praga y Varsovia. Son palabras relativas al viejo ideario de los derechos del hombre y la dignidad de las personas. Me maravillo ahora ante este fenómeno tan extraño, porque puede muy bien ser el caso que debajo podamos encontrar un abismo insondable. Lo cierto es que todas estas ideas tenían su fundamento en la religión, y la verdad es que no me siento muy optimista respecto al futuro de la religión en una civilización comprometida como nunca con la ciencia y con la tecnología. Nociones y conceptos que parecían ya estar enterrados para siempre han vuelto a resurgir de forma inesperada y repentina. Aún así, cabe preguntarse cómo van a mantenerse a flote careciendo de base sustentante. No creo que Miłosz tenga razón en su conclusión. Personalmente, creo que las personas seguirían aferrándose a su fe en la dignidad humana,
aún después de que haya desaparecido la creencia en Dios. ¿Por qué es así? Yo propongo una teoría muy radical al respecto. Estoy convencido de que las personas en nuestro entorno cultural saben de forma inevitable que Dios existe, pero que se obstinan en decir y hacer como si no lo supieran. El concepto de obligación moral. Es muy frecuente oír a las personas decir: nadie debería imponer sus convicciones morales a los demás porque todo el mundo tiene derecho a encontrar su propia verdad. Este convencimiento suscita inevitablemente una serie de cuestionamientos incómodos. Así, por ejemplo, ¿crees que hay gente que hace cosas que tú juzgas equivocadas? Cosas que se deberían dejar de hacer sin tener en consideración lo que piensan los que la practican. Si es así, y todo el mundo opina que sí, ¿significa eso que tú sí crees que hay un patrón estándar de comportamiento moral que habría que obedecer con independencia de las propias convicciones? Esto nos aboca de inmediato a otra cuestión más. ¿Por qué es de todo punto imposible ser moralmente relativista y a la vez consecuente en su práctica, por mucho que se afirme lo contrario? La respuesta está en que todos tenemos, en mayor o menor medida, una creencia poderosa e inevitable, no solo en valores morales, sino asimismo en obligaciones morales. El sociólogo Christian Smith lo explica con muy acertadas palabras. Lo moral es una orientación hacia una comprensión respecto a lo que está bien y lo que está mal, respecto a lo justo y a lo injusto, que no establezcamos por deseos o preferencias personales, sino que se cree que existe con total independencia y proporciona el fundamento por el que se juzgarán en sí los deseos y las preferencias. Todos los seres humanos tienen sentimientos morales. En eso consiste lo que denominamos conciencia. Cuando estamos considerando hacer algo que sentimos que está mal, tendemos a refrenarnos. Creemos de hecho igualmente que existen parámetros independientes de nuestra voluntad, por lo que evaluamos los sentimientos morales. La obligación moral es la creencia de que ciertas cosas no deberían de hacerse, con independencia del pensamiento propio y ajeno, sea a título personal o en el ámbito de la comunidad y de los imperativos sociales. La joven pareja de mi ejemplo pensaba que en otras culturas se debían también respetar los derechos de la mujer, por ejemplo. Ahora bien, aunque se insiste en que los valores morales son algo relativo a los individuos y las sociedades, no es en manera alguna posible vivir así. En la práctica, todos consideramos de forma inevitable algunos principios como normativos de forma absoluta, en función de los cuales juzgamos la conducta de todos aquellos que no se rigen por nuestros principios. ¿Qué es, pues, lo que pensamos que nos da derecho a actuar de ese modo, si todas las creencias de índole moral son relativas? Nada en absoluto. Pero tampoco podemos dejar de hacerlo. Las personas que se ríen cuando alguien proclama la existencia de un orden moral trascendente no creen que los genocidios raciales sean poco prácticos o resolutivos, sino que están moralmente mal. Los nazis, que exterminaron a tantos judíos, pueden que aseguran que no había nada de inmoral en ello. Eso a nosotros nos da igual. Nos da igual que creían estar haciéndole un gran servicio a la humanidad. Lo que hicieron no tiene posible excusa. La cuestión es que no solo tenemos sentimientos morales, sino que estamos además convencidos de que existen absolutos morales externos a nosotros, que justamente aplicamos a la evolución de nuestros sentimientos morales. ¿Qué razón hay para ello? ¿Por qué pensamos que realmente existen? La teoría evolutiva de la obligación moral. Una respuesta muy común en la actualidad es que los sentimientos morales proceden de lo que yo calificaba en el capítulo anterior de lo que pone fin a los indicios. Esto es la sociobiología o la psicología evolutiva. Según esa concepción, las personas altruistas, aquellas que actúan generosamente y con espíritu de cooperación, sobrevivieron en mayor número que los egoístas y crueles. Por lo tanto, los genes altruistas llegaron hasta nosotros, por lo que ahora la mayoría sentimos que la conducta no egoísta es la correcta. Como teoría adolece de varios fallos, y por ello ha sido objeto de varias críticas demoledoras. La conducta altruista de un individuo dispuesto a sacrificarse por los de su misma sangre podría sin duda tener como resultado una tasa mayor de longevidad y pervivencia dentro de su familia e incluso dentro de su clan. Esto daría como resultado un mayor número de descendientes con ese mismo material genético. Para los propósitos de evolución, en cambio, la reacción contraria, hostilidad contra la persona ajena al grupo, debería ser igualmente tenida por conducta moral y adecuada. Sin embargo, en la actualidad seguimos creyendo que el sacrificar tiempo, dinero, emociones
e incluso la vida, sobre todo a favor de alguien ajeno a la propia familia o tribu, es algo que está bien. Si vemos a un total extraño caer al río, saltamos para salvarlo o nos sentimos culpables si no lo hacemos. De hecho, la mayoría de las personas se sentirían obligadas a hacerlo incluso si se trata de un enemigo declarado. ¿Cómo puede ese rasgo haberse transmitido por medio de un proceso de selección natural? Esas personas tendrían menos probabilidades de sobrevivir y de transmitir sus genes. Desde los presupuestos de un naturalismo estrictamente evolutivo, la firme creencia en que todo lo relativo al ser humano existe por razón de un proceso de selección natural. Esa clase de altruismo tendría que haberse extinguido hace ya mucho tiempo. En vez de eso, cuenta con renovado vigor. Otros argumentos que han tratado igualmente de demostrar los beneficios reproductivos del altruismo han encontrado también ciertas dificultades. Hay quienes en este sentido sostienen que las conductas altruistas producen resultados indirectos recíprocos para el que los pone por práctica. Pero eso no explica comportamientos similares cuando nadie tiene conocimiento de ellos. Hay otros que sostienen que el comportamiento de sacrificio beneficia al grupo o incluso a la sociedad como un todo, lo que hace posible la transmisión del código genético a escala social. Pero lo cierto es que hay igualmente consenso en que la selección natural no opera en el total de la población. La evolución, pues, no puede elucidar el origen de nuestra conciencia moral, y menos todavía el hecho de que todos creamos que hay parámetros externos de moralidad con los que evaluar los sentimientos de índole moral. El problema de la obligación moral. Este sentido de la obligación moral crea un problema para todos aquellos que entienden el mundo secularmente. Caroline Fleur Lovan es una antropóloga cuyo campo profesional está dominado por lo que ella califica de relativismo cultural, visión en la que toda creencia moral deriva de una creencia cultural. Creemos porque formamos parte de una comunidad que aporta plausibilidad, y en lo que no hay base para un juicio objetivo de la moral imperante como superior a otras posibles opciones. Aún así, no pudo menos que sentirse anonadada por las costumbres de ciertas sociedades en estudio que oprimían a las mujeres. Las decisiones que tomó como consecuencia de ello fue promover los intereses propios de la mujer en todas aquellas sociedades en las que trabajara como antropóloga. Esa decisión suya le supuso de inmediato un conflicto personal y un dilema de difícil solución. Consciente como era de su convicción de igualdad de derechos respecto a la mujer, partía de una localización geográfica, norte de Europa, siglo XVIII, y de un pensamiento de carácter individualista. ¿Qué derecho le asistía a ella para promocionar sus puntos de vista en el seno de sociedades no occidentales? Su respuesta fue la siguiente: los antropólogos siguen prestando apoyo incondicional al relativismo cultural. Una de las cuestiones más polémicas tiene su origen, sin embargo, en una pregunta ineludible. ¿En base a qué autoridad podemos los occidentales imponer nuestro concepto de derechos universales al resto del mundo? No obstante, el argumento esgrimido por los relativistas es juzgado con frecuencia por gobiernos represivos para rebatir las críticas internacionales de abuso de sus ciudadanos. Personalmente, creo que no deberíamos permitir que la noción de relativismo nos impida usar foros tanto a nivel nacional como internacional para que se analicen posibles maneras de proteger las vidas y la dignidad de las personas en el marco de su propia cultura. Ahí donde puede elegirse entre defender los derechos humanos y fomentar el relativismo cultural. Los antropólogos deberíamos elegir proteger y promocionar los derechos humanos. De ninguna manera podemos conformarnos con ser meros espectadores. La autora plantea ahí una cuestión difícil de resolver. Si todas las culturas son relativas, lo será igualmente la noción de derechos humanos universales. Y, si es así, ¿de qué presupuesto puedo decidir imponer mis valores a otras culturas? Es una pregunta clave que ella no contesta. Tras señalar su propia noción de opresión tiene su base y fundamento en un concepto occidental de libertad individual. No apunta forma alguna de salir del atropello. Su declaración de principios se limita a hacer notar una realidad opresiva para las mujeres de otras culturas y que ella se siente personalmente impelida a ponerle fin. Tenemos que llevar los valores de Occidente a esos otros lugares. Nuestros valores son mejores que los suyos. La difícil cuestión de los derechos humanos. Fleur Lovan
está sin duda tratando de encontrar solución a una cuestión crítica en el área de los derechos humanos. Jürgen Habermas ha escrito al respecto que, pese a su filiación europea, los derechos humanos en Asia, África y Sudamérica son en la actualidad el único lenguaje en que las víctimas y denunciantes de regímenes criminales y guerras internas pueden al unísono alzar su voz contra la violencia y la represión y la persecución. Esto viene a poner de relieve la tremenda importancia del trasfondo moral de los derechos humanos que Michael J. Perry define como la doble convicción de que todo ser humano tiene dignidad intrínseca y que, por lo tanto, es obligatorio que organicemos la existencia de ese parámetro. La conculcación de la dignidad humana es un hecho reprobable. Hasta aquí todo está muy bien y nada puede parecer más justo, pero ¿qué razones de peso hay que tengamos que creer y obrar en conformidad con esa teoría y el patrón que propone? ¿De qué depende en realidad esa supuesta dignidad? En su ensayo Where Do Rights Come From? ¿De dónde provienen los derechos?, el catedrático en leyes Alan Dershowitz esboza las distintas posibilidades. Así, hay quienes sostienen que los derechos humanos tienen su origen en Dios. Si en verdad fuimos creados a imagen y semejanza suya, todo ser humano sería sagrado y, por lo tanto, inviolable. Dershowitz rechaza esa propuesta como verdadera respuesta, dado que son millones los humanos que se declaran agnósticos. Hay otros que afirman, por el contrario, que los derechos humanos se derivan de la propia naturaleza, o de lo que se ha dado a llamar ley natural. El argumento esgrimido es que tanto la naturaleza como la naturaleza humana, de alinearse a conciencia, podrían en evidencia que algunos tipos de conducta son adecuados a la vista del estado de las cosas y que, en consecuencia, estarían bien. Señala en ese sentido Dershowitz que la naturaleza próspera en función de actos violentos y depredación para la supervivencia de los mejores dotados. No hay, por el contrario, nada que apunte al concepto de dignidad humana en el modus operandi de la naturaleza. Hay quienes sostienen que los derechos humanos son creación nuestra, es decir, obra de los propios legisladores. Para su justificación, se aduce un supuesto beneficio en interés de la dignidad humana que, en última instancia, redunda en interés de las sociedades en su conjunto. La posible objeción al respecto es que ocurriría si una mayoría decidiera que no opera a favor suyo el instaurar y proteger dichos derechos. Si los derechos no son más que una creación arbitraria de una mayoría con poder decisorio, no habrá apelación posible ante su eventual derogación. Dershowitz, citando a Ronald Dworkin, llama la atención sobre lo incoherente de esa tercera propuesta. No es respuesta alguna decir que si los individuos gozan de esos derechos, la comunidad saldrá beneficiada a lo largo plazo. Y no es lo porque cuando decimos que alguien tiene derecho a decir libremente lo que piensa, lo que en realidad queremos decir es que le asiste ese derecho aun cuando no sea favorable para los intereses de la mayoría. Ahora bien, si el espíritu y la letra de los derechos humanos son decididos por la mayoría, ¿de qué van a servir? Su valor está justamente en hacer que las mayorías respeten la dignidad de las minorías y de los individuos como tales, como independencia de su posible concepción de un bien mejor. Los derechos pueden ser creados, han de ser descubiertos y, si no es así, de poco sirve. En acertada conclusión, Dworkin, si aspiramos a defender los derechos individuales, hemos esforzarnos por descubrir algo más allá de su hipotética utilidad para justificarlos. ¿Qué podría ser entonces ese algo? Ni Dworkin ni Dershowitz dan una respuesta que pueda considerarse como tal. Dworkin termina apelando a una forma más o menos específica de gobierno de la mayoría. En el Dominio de la vida, una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, 1995, lo explica así. La vida de un organismo humano demanda respeto y protección, debido sin duda al modo en que nos maravillamos ante los procesos que dan lugar a vidas nuevas a partir de las antiguas. El nervio de los lazos sagrados reside en el valor de adjudicarnos a un proceso o a una empresa en particular en vez de resultados en consideración independiente respecto al modo en que se produjeron. El catedrático en leyes Michael J. Perry da la réplica. La fuente no religiosa de lo normativo para Dworkin está en el gran valor con que nosotros investimos al ser humano visto
como creación magistral y única. Es ese maravillarse por nuestra parte ante procesos que dan lugar a una nueva vida a partir del antiguo. El problema surge al tratar de dilucidar a quienes estamos teniendo en mente con nuestra y nosotros. ¿Adjudicaron los nazis algún valor intrínseco a los judíos? El problema que se hace patente en ese argumento de índole secular de Dworkin respecto a los derechos es que da por sentado un consenso entre agentes humanos que ni existe en el presente ni existió en el pasado. En el nuevo libro de Perry, Toward a Theory of Human Rights, hacia una teoría de derechos humanos, es realmente significativo. Su conclusión final es que está claro que hay un fundamento religioso para la justificación de los derechos humanos. No obstante, la cuestión es que dista mucho de estar claro si hay igualmente una base no religiosa que lo fundamente, entendida como base secular que elucide su existencia. Perry esboza allí la bien conocida insistencia de Nietzsche en que, si Dios ha muerto, toda posible moral sobre la base del amor y los derechos humanos se queda huérfana de base. Si Dios no existe, argumentan Nietzsche, Sartre y otros más, deja de haber una razón sólida para ser amable, mostrar amor o para trabajar a favor de la paz. En este sentido, Perry trae a colación a Philip Booth, quien sostiene que los pensadores seculares aceptaron la idea de que no hay Dios ni sentido intrínseco en la vida humana, pero sin haberse realmente unido en batalla con Nietzsche en lo referente a lo de la moral. En muy grande y notable medida, hemos dado por sentada la legitimidad de los juicios morales como si nada hubiera quedado alterado. ¿Qué es lo que hace que siga siendo así?